Es una oportunidad que el Señor nos brinda para que en esta tarde nos congreguemos y para poder hacer lo que hacemos cada vez que nos congregamos en este lugar, y es para poder testificar que solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay esperanza, hay vida eterna para el pecador. Así que agradezco al Señor por esta oportunidad y quiero invitarles para que abran sus Biblias en esta tarde y lo hagamos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a leer en esta tarde en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia allá en Corinto. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Y cuando encontremos el pasaje nos ponemos de pie. Primera de Corintios 2, del 1 al 8. Dice la palabra del Señor tal como está escrita. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Soberano y eterno Padre, una vez más estamos en este lugar, precioso lugar que tú has escogido, Señor, para que tu pueblo se reúna, para que tu pueblo alabe y glorifique tu nombre. Pero también, Señor, para poder anunciar desde este lugar que para todo ser humano que viene a tus pies arrepentido, hay esperanza de salvación, hay esperanza de perdón, hay esperanza de vida eterna. Quiero suplicarte, Señor, que nos bendigas a todos, pero de una manera especial que bendigas tu palabra en nuestro corazón. Permítenos, Señor, que abramos nuestros corazones, nuestras mentes, y que recibamos esta palabra tal como es, palabra que viene de lo alto para bendición de cada uno de nosotros. Si hay amigos entre nosotros, que sea tu Espíritu Santo trayéndoles en arrepentimiento a la fe y al perdón para que puedan obtener la salvación y la vida eterna. Oro, Señor, para que toda la gloria sea para ti y la bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Sabemos que el trasfondo histórico de todas las cartas paulinas se encuentra en el libro de los Hechos, donde el doctor Lucas nos dice acerca de la actividad misionera del apóstol Pablo. Cuando leemos el capítulo 18 del libro de los Hechos, nos encontramos con el suceso de que Pablo llegó a la ciudad de Corinto y estuvo en esta ciudad, dice el autor sagrado, 18 meses, es decir, 1 año y medio. Y allí fundó esta obra. Nosotros sabemos que una de las ciudades o de los países que ha producido más en filosofía y en cultura es Grecia.
Así que cuando Pablo visitó la ciudad de Corinto, él mismo dice que estuvo ahí con temor, estuvo con debilidad, estuvo con temblor, pero que también estuvo allí con la demostración del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque por un lado puede ser que en nosotros los predicadores exista el temor, puede ser que por un lado exista el miedo, pero también debemos recordar que a los creyentes, siempre que abrimos la palabra de Dios, nos acompaña el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que en esta tarde pensemos, hermanos, en este tema, las bases de nuestro glorioso evangelio. ¿En qué se basa el evangelio que nosotros predicamos? ¿En qué se basa el evangelio que proclama la primera iglesia bautista de Chinameca y las iglesias bautistas en general? Voy a enseñar 4 verdades en esta tarde. Número 1, nuestro glorioso evangelio, en primer lugar, no se basa en la sabiduría humana. Versículo número 1. No se basa en la sabiduría humana. Versículo número 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué es lo que Pablo les está recordando a los hermanos allá en Corinto? Que cuando él les visitó la primera vez, su predicación, su mensaje, no lo basó en las palabras humanas, no lo basó en la sabiduría de los hombres. El mensaje que nosotros predicamos, hermanos, hermanas, amigos, el mensaje que nosotros predicamos no se basa en la sabiduría de los hombres, por varias razones. Primero, porque la sabiduría humana perece. Mire, le quiero mencionar algunos nombres y usted puede buscar la biografía de estos hombres. Si yo le preguntara qué sabe usted de un Tales, un Vías, un Pitaco, un Cleóbulo, un Piriandro, ¿qué diría usted? ¿Qué sabe usted de estas personas? Usted dirá que no sabe absolutamente nada. Pero estos hombres que le he mencionado, más otros, están considerados como los 7 hombres más sabios que ha tenido la cultura griega. Pero usted no sabe nada de ellos. Usted sabe del hermano Alberto Portillo, y yo no soy tan sabio como ellos. Y sabe de los hermanos que dirigen los cultos. Usted sabe de los hermanos que nos congregamos acá, que no somos la eminencia de la sabiduría, pero que en nosotros reposa el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Este mensaje que nosotros proclamamos, el evangelio que predicamos, no se basa en la sabiduría humana, porque la sabiduría humana perece. La sabiduría humana tiende a desaparecer. Pero también no se basa en la sabiduría humana, porque la sabiduría humana no puede dar salvación. Esta es la enseñanza paulina, mire, y es bien sencilla, pero profunda. Si la salvación que nosotros gozamos dependiera de la sabiduría de un hombre, entonces tendríamos que serle fiel a ese hombre. Pero nosotros sabemos que el evangelio y la salvación que tenemos depende de nuestro Señor Jesucristo. Y a quien le debemos fidelidad es al Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza de Pablo. El evangelio que predicamos tampoco puede depender de la sabiduría humana, porque la sabiduría humana tiende a alejar al hombre de Dios en lugar de acercarlo. Usted sabe que entre más sabio se cree el hombre, más se aleja de Dios. Entre más sabio se cree el ser humano, tiende a ignorar más al Dios eterno. Yo a veces me pongo a pensar cuando veo los cielos y pienso en estas personas que son científicos, que pueden analizar el cosmos de una manera más cercana, pueden ver la maravilla de la creación del Dios que tenemos.
Y saben que esas personas, muchos de ellos son ateos, otros son agnósticos y otros no son nada. Esas personas deberían de ser, a mi juicio, las primeras en caer a los pies de la cruz del Calvario, porque el testimonio de la creación les anuncia el poder del Dios que nosotros tenemos. Pero la sabiduría humana aleja al hombre de Dios. En segundo lugar, la segunda verdad que quiero compartir: nuestro glorioso evangelio se basa en el sacrificio de Cristo. Versículo número 2, dice el pasaje: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sabemos perfectamente que el evangelio que predicamos descansa en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias al sacrificio de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Sabemos de que quien tiene memoria de nuestros pecados es el hombre, porque el hombre recuerda lo que nosotros éramos. Hay gente que cuando nos mira, o hay gente que cuando yo platico con ella me dicen: ese era un gran borracho. Usted lo ha dicho. Ese hombre era un gran borracho. Esa mujer era una prostituta. Pero ahora ese hombre y esa mujer son siervos del Dios viviente. Sus pecados han sido perdonados. Amados hermanos, Dios no tiene memoria de nuestros pecados, porque nuestros pecados han sido lavados gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz. Él fue crucificado por nuestros pecados. Pero también el sacrificio de Cristo fue necesario porque la necesidad más grande que tiene el ser humano se llama Jesucristo. Yo puedo ver por las calles de Chinameca mucha gente que sonríe y que aparentemente es feliz. Pero la realidad es que ninguna persona puede ser feliz sin el Señor Jesucristo. Se necesita a Cristo para ser feliz. Se necesita a Cristo para sentirse realizado. Por eso Pablo, cuando les escribe a los hermanos en Colosa, les dice: vosotros estáis completos en Él. Hermanos, en Cristo estamos completos. No necesitamos más. Hoy que venía para el culto, pues usted ha escuchado los cohetes y todas esas cosas. Ahí iban los desfiles de las reinas de Chinameca y de lo que vivimos en este tiempo. Así se alegra el mundo. Así trata el mundo de ser feliz. Pero los creyentes hemos venido a este lugar porque sabemos que en este lugar siempre tenemos un encuentro con el que murió por nuestros pecados, y que en Cristo encontramos felicidad, aún en medio de nuestras luchas, aún en medio de nuestros problemas. Cristo es la necesidad más grande que tiene el ser humano. Y Cristo es la solución para nuestros problemas. Cualquier problema que usted tenga, la respuesta para ese problema se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces nuestro glorioso evangelio se basa en el sacrificio de Cristo. En tercer lugar, nuestro glorioso evangelio se basa en el poder de Dios. Versículos 4 y 5. Dice el pasaje: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una de las evidencias más grandes que el evangelio es poder de Dios somos nosotros, porque nuestras vidas han sido transformadas gracias al poder del evangelio del Señor Jesucristo. Lo que no pudo hacer la religión,
o lo que no pueden hacer algunos grupos reformadores que existen y que son buenos. Mucha gente, usted sabe, que busca ayuda, busca solución a su problema, pero sabemos de que fuera del Evangelio no hay ningún poder que pueda transformar la vida del ser humano. Si nosotros somos salvos, es gracias al poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice de que él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, que el Evangelio tiene poder para transformar la vida de cualquier ser humano. Le conté que una vez, hablando con un hombre, y él me dijo, yo he visitado a los testigos de Jehová, yo he ido a los mormones, yo he ido a los gnósticos, yo he ido a los católicos, yo he andado por todas las denominaciones. Y me dijo, y yo me siento igual. Y me hizo la siguiente pregunta: ¿cree que si voy allí donde usted se reúna, algo pasa en mi vida? ¿Cree que si yo voy donde usted se congrega, algo puede pasar en mi vida? Y yo le dije lo siguiente: si usted va donde yo me congrego y escucha con fe el Evangelio que allí se predica, su vida puede ser transformada por el poder de Dios. Porque cualquiera puede ser transformado por este Evangelio que predicamos, hermanos. Si muchos de los que estamos acá muchas veces dijimos no a este Evangelio, muchas veces rechazamos este Evangelio, pero cuando este Evangelio fue proclamado, nosotros lo oímos, y el Evangelio, que es poder de Dios, entró a nuestras vidas, y ahora nuestras vidas son diferentes gracias al poder del Evangelio del Hijo de Dios. Por eso es lo que necesitamos seguir proclamando, que el Evangelio es poder de Dios. Este poder puede salvar, este poder puede libertar. Y recuerde que quien está escribiendo es una persona que fue contraria al Evangelio, el mismo apóstol Pablo. Una persona que persiguió a los creyentes, una persona que blasfemó contra el nombre del Señor Jesucristo, pero que fue alcanzada por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es de origen divino y por eso tiene poder, porque el Evangelio no nació en la mente de ningún hombre. El Evangelio que predicamos nació en la mente del Dios eterno, nuestro bendito Redentor. Y en último lugar, para terminar en esta tarde, el Evangelio, nuestro glorioso Evangelio, se basa en la sabiduría de Dios. Una de mis primeras materias que tuve que dar en el instituto fue teología propia. Y es una de las materias más complicadas, porque la teología propia trata todo lo relacionado a la persona de Dios. Y usted dice, porque es sumamente difícil que un ser humano caído, con una mente limitada, pueda estudiar a la persona de Dios. Pero me tocó leer tanto y tanto que es poco lo que recuerdo. Pero entre las cosas que recuerdo, cuando se trata de probar la existencia de Dios y la creación, recuerdo que uno de los filósofos que estuve leyendo, él decía, sacó esta conclusión y me gustó. Él dijo: realmente yo no sé quién haya hecho el mundo, no lo sé, pero quien hizo el mundo tuvo que haber sido un ser sabio y poderoso. Él dijo: yo no sé quién fue. Él no lo sabía. Nosotros lo sabemos, hermanos, quién fue. Y sabemos, por eso es que esta creación es perfecta. Y por eso es que el mundo gira y trabaja de una manera perfecta, porque este mundo fue hecho por la sabiduría de Dios. Y en el libro de Proverbios, a la sabiduría, o Cristo en el libro de Proverbios es mencionado como la sabiduría
de Dios. Veamos lo que dicen los versículos del 6 al 8 y voy terminando. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El evangelio que le predico en esta tarde se basa en la sabiduría de Dios, porque fue Dios quien trazó el plan eterno de la redención del ser humano. Si hoy nosotros tenemos salvación, y me refiero a los que somos creyentes, es porque antes que nosotros naciésemos, antes que nosotros viniéramos a este mundo, Dios ya nos había elegido para salvación. Yo no se lo puedo explicar, porque no se puede explicar. No sé cómo funciona, pero así es. Pablo dice de que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, que no llegamos al Señor por casualidad, no llegamos al Señor por accidente. Es más, hermano, es un error decir que nosotros buscamos a Dios, cuando la Biblia nos dice claramente que es Dios quien nos ha buscado en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos buscar a Dios, porque la tendencia nuestra es buscar lo malo. Yo nunca hubiera venido por mi propia voluntad un domingo a este lugar. Mi lugar era el estadio, allá el Zapote, el Chácara. Ya le he contado cómo era yo de tremendo para andar en estas cosas. Pues yo no era un gran malandrín, no era un matador, violador, fumador, esas cosas no, gracias a Dios, pero era futbolero. Y los domingos yo me iba para el estadio, para ese Chácara, a las 7 de la mañana, para entrar antes que los jugadores, para no pagar. Es cierto, hermanos, y de allí venimos. Allí almorzaba a veces con una yuca y una horchata, porque veía el partido de las 7, el de las 9 hasta las 11, y ahí había hasta la 1. Entonces, para ya no regresar a la casa y que ya no me dejaran venir, allí me quedaba con una yuca y una horchata, y me dormía en la grama un ratito a esperar. A la 1 seguíamos, de 1 a 3 y de 3 a 5, y hasta que recogíamos las pelotas, y todavía a veces me ponía a jugar un rato con la pelota, y yo pasaba por acá como a las 5, 5 y media, y a veces veía desde el portón cuando el culto iba terminando, y me quedaba parado allá, y yo miraba a los hermanos que se abrazaban, algunos se besaban, pero con ósculo santo, ¿verdad? Y entonces yo decía en mi mente, qué bonito es ser creyente, algún día voy a venir aquí hay amor de Dios. Y me iba. El siguiente domingo, otra vez al campo. Nunca hubiera venido por mí mismo a este lugar. Quien nos ha traído a este lugar ha sido el Señor. Ha sido el Señor Jesucristo. Y gracias al Señor Jesucristo, y gracias a lo que Él ha hecho por nosotros, ahora somos salvos, hijos de Dios. Y pronto sonará la trompeta, hermanos, y estaremos con Cristo en la gloria eterna. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta tarde por darnos la oportunidad, amado Padre, de predicar tu palabra, tu glorioso evangelio, evangelio que no se basa en la sabiduría de este mundo, evangelio que se basa en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, evangelio que se basa en tu poder y se basa en tu sabiduría. Pero quizás entre nosotros hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo, porque lo detienen los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas, y el mundo pasa y sus deseos, Señor. La necesidad más grande que hay en nosotros se llama Jesucristo. Y si hay alguien entre nosotros que no es salvo, te necesita. Dale en esta tarde el valor para reconocer su pecado y su necesidad de ti. Tráele arrepentido a tus pies
y muestra tu gracia salvadora en esa persona. Mientras los hermanos y las hermanas oran, quiero hacer esta corta invitación en esta tarde. Si hubiere alguien entre los presentes que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, hoy es un buen momento para que usted lo haga. Hoy es un buen momento para que usted se rinda a los pies del Hijo de Dios. ¿Quiere usted en esta tarde de una manera libre y voluntaria entregarle su corazón, su vida al Señor Jesucristo? ¿Quiere ponerse de pie ahí donde está? En señal de que usted en esta tarde reconoce que necesita a Cristo. Y Cristo dice estas palabras gloriosas: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cristo le ama hasta el grado de que dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Querido amigo, no desprecie al Señor. No rechace el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entréguele su vida a Cristo en esta tarde. Póngase de pie si ese fuera el deseo de su corazón. O tal vez entre los presentes hay alguien que ha sido cristiano, pero que se ha alejado de los caminos del Señor. Esta es una buena tarde para volver a la casa de su Padre, donde hay una morada para usted. ¿Hay alguien entre los presentes que quiere reconciliarse con Dios en esta tarde? Póngase de pie. No siga lejos del Señor. No siga lejos de la gracia de Dios. ¿Hay alguien entre los presentes que quiere reconciliarse con Dios? Póngase de pie si ese fuera el deseo de su corazón. El Señor le está llamando en esta tarde. Muchas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos das, en el cual podemos cantarte. Podemos abrir tu palabra, podemos escuchar de ella el consejo. Podemos escuchar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Y ahora, Señor, quiero suplicarte que bendigas a cada uno de mis hermanos que se hicieron presente en esta tarde. Hemos venido con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, y nos vamos renovados, nos vamos felices, porque una vez más hemos confirmado que nuestra fe está fundada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Llévanos, Señor, con tu bendición hacia nuestros hogares. Danos un sueño reparador y tranquilo. Y si amanecemos con bien mañana, danos la dicha de tener una semana llena de bendiciones. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.